Aleluya. Nuestro gozo en este día se suma gracias a la presencia del Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Bienvenidos, estimados hermanos. Podemos nosotros seguir pensando, adorando a nuestro Señor y Padre, entregándole nuestros pensamientos, nuestro corazón a cada instante. Todo sea para su honra y gloria, pero también para que Él guíe a través de esa luz que es la única que puede alumbrar nuestro camino. Bendiciendo a cada uno de los que se han sumado a este tiempo del Señor. Es un tiempo en el que Él nos brinda a través de su verdad, el tiempo en el que debemos dedicarnos para estar en comunión, para edificar nuestra iglesia. Gracias a nuestro Señor, sabemos que tenemos siempre esa principal gracia, que es la que sustenta nuestras vidas. Les invito en esta hora a que estemos orando a nuestro Padre, que Él sea el que dirija nuestra vida y también este tiempo de comunión. Señor y Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias, porque siempre nuestro corazón debe rendirse a ti a través de todo lo que tú has hecho, de esa gracia infinita que ha sido dada por nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Él ha sido el que nos ha redimido, el que ha vuelto a levantar nuestras vidas para que podamos estar unidos en este tiempo que tú permites que aún sea dedicado para ti, porque sabemos que ese gozo eterno depende de esa presencia en la que hemos recibido, Padre, a un Dios que es poderoso, aquel Dios viviente que ha hecho de cada uno de estos lugares la columna y baluarte de la verdad. Es así como dedicamos cada una de nuestras vidas, pero también cada cosa que a ti te pertenece, el lugar en el que nos encontramos a través de esta pantalla, nuestros hogares, sabemos que también tienen que ser levantados a través de ese templo que te adora, que te busca y que se rinde verdaderamente a ti. Amén. En adoración. Amado Dios, sabemos que así como está escrito, cercano está Jehová, cercano está a todos los que le buscan, a todos los que le buscan de veras. Es así como nosotros en esta hora queremos estar en esa fiel comunión, Señor, en esa búsqueda de un Dios que es infinito, poderoso, que está entre nosotros, pero aquel en el que humanamente podemos allanar nuestros caminos, doblegar nuestros lomos a ese entendimiento verdadero, para seguir surgiendo en esta verdad de tu adoración, de tu alabanza, Señor, de exaltarte solo a ti, porque así seguimos recibiendo, Padre, esa luz para nuestra mente, que infunde esa fuerza para nuestro espíritu. Gracias te damos, Señor, porque permites que podamos estar unidos a través de estos medios. Sé tú bendiciendo y dirigiendo cada una de estas actividades que se llevan a cabo, porque así, Señor, se place nuestro corazón en ti. Te entregamos una vez más nuestras vidas. Amén. Y este servicio en honra tuya, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a rendir gloria al Rey. Jesús, tú eres el Rey de gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Rey de gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la gloria. Él es el Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda
su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persiguen con su amor. Sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Que me ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo.
rindiendo gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra vida. Es esa la libertad que podemos tener en este tiempo, estimados hermanos y hermanas, porque así en esa libertad podemos decir que nuestro espíritu se expande hacia un Dios que es el que nos unge de esa forma tan amorosa para rendirnos a Él, para que podamos seguir esos caminos. A veces el corazón del hombre piensa en su camino, pero es de Jehová ordenar sus pasos, como está escrito en Proverbios 16:9. Así está escrito, que sean esos pasos de nuestro Señor el que va ordenando, el que va haciendo esta preciosa senda para que podamos estar confiados y seguros de esa permanencia continua que nos hace mirar a nuestro Creador, que nos hace ser asertivos en el Espíritu. Porque seguimos en este tiempo que el Señor ha trazado para nuestras vidas, para que podamos solamente rendirle a Él lo mejor de nuestro existir, ser esa ofrenda agradable, darle ese tributo que solo Él merece. Les invito a seguir adorando, a seguir exaltando a nuestro Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa
Bendito es el Espíritu de nuestro Señor, el que ha tomado de todo nuestro ser para que podamos estar siempre en esa verdad de su presencia. Es el único que puede habitar en nuestra vida para librarnos de todo mal camino, pero principalmente para guiarnos en esa senda dentro de esta tierra y que tiene una mirada hacia ese lugar celestial, donde estaremos participando de ese tiempo, de ese momento tan único y tan triunfal, donde estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que sigamos orando. Nuestra oración, nuestro tiempo dedicado para el Señor, sea para tomar este tiempo que Él nos brinda en esta tierra, en este mundo, donde podemos, a través de esa comunión que nos permite hablar con nuestro Creador, a veces interceder, otras veces conversar. Estamos en esa permanente escucha activa de nuestro Padre, que atiende cada una de esas plegarias, pero muchas de las veces también tiene que ir guiando, tiene que ir hablando a través de su palabra, para que podamos seguir siendo constantes en este camino de la fe, en esa fidelidad que es solo de nuestro Dios, un atributo tan esencial, un Dios fiel, que nos permite también obrar en fidelidad cuando permanecemos firmes, adheridos a la vid verdadera. Les motivo a que de esta misma manera sigamos pensando en las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra familia espiritual. Dejamos en los brazos de nuestro Padre amoroso la vida de las sobrinas de nuestra hermana Elizabeth, que han acontecido una serie de situaciones difíciles, de tribulación, pero en todas y cada una de ellas sabemos que nuestro buen Dios está presente, que Él seguirá haciendo su buena obra, y así en cada uno de nuestros hermanos, aquellos que han tenido pérdidas, momentos tan difíciles de prueba. Ahí está nuestro Señor en la vida de nuestro hermano Mariano y Mónica, así como en cada una de las familias que están en el corazón de esta iglesia, de este lugar que es dedicado al Señor. Una iglesia que ahora ha tenido que estar en este permanente movimiento, un movimiento que tal vez nos hace recordar aquel tabernáculo que iba de un lugar a otro, pero que ahora a través de la presencia, omnipresencia de nuestro Señor, está en todos estos lugares y en este medio en el que nos podemos aún conectar. Dios les bendiga, queridos hermanos, y Dios siempre también les guarde en esa paz, en la santidad y en ese verdadero atributo de seguir permaneciendo fieles a esas promesas, porque Él es fiel y tenemos que creer en lo que nuestro Señor siempre manifiesta a través de su palabra para nuestro espíritu, para nuestra alma. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió en
Dios les bendiga grandemente, mis estimados hermanos. Bienvenidos a este tiempo maravilloso para compartir, para conectarnos. Estamos conectados a través de estos medios virtuales, tecnológicos que nos ha dado el Señor por medio de su gracia y de su providencia. También podemos decir que es por medio de su poder, ¿no es cierto? De su soberanía, de su decreto, nosotros podemos estar unidos el día de hoy. Lastimosamente había visto que nuestra velocidad en el internet está disminuida el día de hoy. Ponemos entonces en manos de Dios, eso nos hace acuerdo siempre que por más que nosotros nos esforcemos de mantener todo bajo control, el que tiene el control es el Señor. Entonces damos gloria al Señor haber llegado hasta este momento, ¿no es cierto? Juntos, adorando, alabando al Señor, orando por todas las familias y los miembros de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y recordando también que sin su presencia nosotros no podríamos estar aquí, que sin su presencia nosotros no tendríamos un motivo para congregarnos, Somos su iglesia, somos el cuerpo de aquella cabeza, somos aquellas piedras que están edificando el templo, ¿no es cierto? Donde la piedra angular es Jesucristo, según Pedro. En este año comenzamos con una temática acerca de las prédicas que tuvimos el privilegio de poder dirigir aquí a la iglesia, y estábamos nosotros con esta idea del cristiano radical. El Señor nos estaba pidiendo, o nos ha pedido a través de su palabra, ¿no es cierto?, que nosotros radicalicemos nuestras posturas de fe, nuestro testimonio, nuestra práctica, en un mundo donde cada vez menos personas creen. En donde un mundo donde la lógica, donde quizás la ciencia, quizás el relativismo moral y de pensamiento, ideología y todo lo demás se está convirtiendo en el pan de cada día para cada uno de los jóvenes. Yo me ponía a pensar en la mañana, yo decía, bueno, cuando éramos jóvenes quizás nos invitaban, salíamos a una fiesta, salíamos a otra fiesta, había quizás consumo de bebidas alcohólicas. Yo decía, Diosito, me hubiera gustado en este tiempo, de una u otra manera, que el Señor ilumine nuestras vidas. Pues estoy hablando como generación, porque ciertamente que estábamos viviendo nuestra etapa y cosas por el estilo, usted podría decir. Pero la verdad es que esta generación ha tenido tremendos impactos negativos en la generación que viene. No solamente, los niños han sido de una u otra manera mal guiados, ¿no es cierto? Los jóvenes mismos no alcanzan a percibir la realidad y las consecuencias, por ejemplo, de esta tremenda pandemia, donde todos estábamos bastante tranquilos porque los jóvenes estaban siendo menos afectados. Pues ahora tenemos un porcentaje no tan importante, pero que ha subido, de jóvenes que están en las UCIs, y los niños también con este tema de este síndrome que está golpeando cada vez a los pequeños. Bueno, es una preocupación más, ¿no? Una preocupación más, pero que tenemos que nosotros enfrentar como cristianos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tenemos? Una generación que está un poco rota, pero que es culpa de los que rompimos primero los platos, que fuimos nosotros. Entonces hubiera sido bueno que en ese momento hubiera habido esos cristianos radicales, ¿no? Quizás sí predicando, quizás sí reuniéndose, pero el testimonio, y ahora es mucho más necesario, si estamos hablando de generaciones después, que el testimonio de los cristianos pueda servir de lumbrera, que pueda servir de iluminación, que pueda servir de sal para nuestra comunidad. Entonces, durante los primeros meses de este año, damos gloria al Señor que hayamos podido nosotros estudiar, hayamos podido compartir con usted estos pensamientos que tenía Pedro a una comunidad que estaba afligida, ¿no es cierto?, tremendamente afligida, como eran las iglesias a las que escribió Pedro en su primera carta, donde en alguna parte leí que había el sentido extraño de que en medio de las vicisitudes y los problemas y el sufrimiento éramos bendecidos, ¿no es cierto? Y Pedro lo dice, nosotros crecemos en santidad. Pues ahora nosotros vamos a proponerles una nueva serie de prédicas con la tenienta, las parábolas, y poniéndonos un poco en el contexto
de saber quién era Jesús, conocer un poco más a nuestro Señor. Quisiera que pongamos un pensamiento en nuestra cabeza. Todos tenemos una gran cantidad de actividades, ¿no es cierto?, de tareas, tenemos temas, problemas y circunstancias que tenemos que ir solucionando día a día. Eso es una circunstancia real. ¿Y qué hacemos nomás? Nosotros normalmente tratamos de organizar nuestro día. A mí en lo personal me da miedo el amanecer porque uno no sabe qué va a venir, ¿no es cierto? Pero el Señor sabe sostener y ha sabido guiar también las soluciones. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Tratamos de planificar, tratamos de esbozar un pequeño horario, ¿no es cierto?, un bosquejo, y priorizamos qué es lo primero que debemos hacer, en qué orden y todo lo demás. Le ponemos muchísimo interés a lo que vamos a hacer en nuestras actividades. Y esto es natural para las personas, déjeme decirle, porque vivimos planificando y estructurando nuestros compromisos para cumplir con nuestras tareas, con lo que nosotros hemos sido, cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer. Pongamos esto en nuestra cabeza. Todo lo necesario, todo lo que se hace. Hay personas que dejan hasta de dormir para poder cumplir con la tarea al día siguiente, con la misión, con la tarea, con el hábito hasta, ¿no? El hábito es una de las razones, uno de los pilares de la cantidad de cosas que nosotros hacemos a diario. Pongamos esto en nuestra cabeza, pongamos esta idea para ir partiendo en este tiempo de reflexión. Cuando se habla de Jesús tenemos dos formas de poder percibir a Jesús, ¿no es cierto? Una de esas formas es aquel Dios que llegó a darnos salvación. ¿Mediante qué? Mediante su pasión, su muerte y su resurrección. Algo indudable. Por ejemplo, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4 nos dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto nos dice Pablo, ¿no es cierto? Jesucristo cumple las Escrituras, cumple las promesas de Dios y cumple también con lo necesario para salvarnos, para abrirnos las puertas al cielo. En ese sentido, nosotros tenemos esa percepción de Dios. Pablo, en función de las bases de nuestra fe, nos pedirá no olvidar jamás la muerte y la resurrección de Cristo, porque estas son la señal definitiva del cumplimiento de las profecías. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías. Y como promesas también, porque son las promesas que recibimos todos y cada uno de los que por gracia hemos llegado a la salvación. De una forma práctica, lo que nos está pidiendo Pablo y lo que les pide a los corintios es: no vayan a olvidar el plan divino de salvación. Este es el Jesús que muchos percibimos, entendemos y abrazamos en primera mano quizás. Es el Jesucristo que motiva a que mucha gente lleve la cruz en su pecho. O quizás como un eslogan en una etiqueta, en un adhesivo, en los autos. Y yo creo que está bien, es parte de ser cristiano, percibir esta parte tan importante y esta verdad tremendamente gloriosa de nuestro Dios hecho hombre. Pero también hay una segunda parte. Yo creo que hay una dualidad aquí. Jesucristo como maestro del cual debemos aprender. No solamente del cual debemos aprender, sino del cual debemos nosotros seguir. Por ejemplo, los varones y las mujeres estamos en este momento en dos grupos separados, recibiendo lo que es el curso de discipulado. El día de ayer, por ejemplo, nos reunimos a las 6 de la tarde y bendecimos la casa de nuestro hermano Celestino, que nos abrió la puerta para poder realizar este curso de discipulado. Entonces, ser discípulo, ser seguidor de aquel Jesucristo maestro. Veamos lo que dice Marcos capítulo 10 versículo 1. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez como acostumbraba, les enseñaba. Y una vez más como acostumbraba, les enseñaba. Desde el testimonio de Pedro, porque estas son vivencias de Pedro a través del Evangelio de Marcos. Sí, por eso se llama quizás el Evangelio de Pedro, le dicen de alguna manera al Evangelio de Marcos, porque Marcos es el que iba junto a Pedro en sus viajes y cosas por el estilo, y Pedro le iba
contando a Marcos, ¿no es cierto? Se presume que de esa manera fue la fuente para que Marcos escribiera su evangelio. Entonces, si presumimos esto, nosotros podemos decir, esto es lo que vio Pedro, un hombre maduro, así como algún rato hablábamos de Juan, de un muchachito, es un hombre maduro, un hombre que ha tenido su experiencia, su camino. Él se dio cuenta que como señal instintiva en el Maestro, en Jesucristo, él se detenía a enseñar, como tenía costumbre, como dice de costumbre. La palabra usada por Marcos en griego es edso. Describe un hábito, es decir, que tenía por hábito predicar a las multitudes. Mire, mi estimado hermano, mire, mi estimada hermana, usted, mi amigo, mi amiga, ¿qué hábito tiene a diario? Quizás podría decir un hábito, un ejemplo, desayunar. Y he observado, y como dicen, y hay esta frase famosísima, los seres humanos somos animales de hábitos. De hecho, si es que usted desea conocer a una persona, usted busca en su basura y podrá hacer sin duda un mapa de los hábitos que tiene esta persona y sabrá con seguridad quién es. ¿Qué quiere decir? ¿Qué expresaba Marcos? ¿Qué expresaba Marcos al decir que acostumbraba al utilizar esta palabra en griego para determinar el hábito que tenía Jesucristo de predicar? Dice, por tanto, que no era una acción solamente repetitiva, sino que mostraba en Jesucristo una necesidad de predicar. Es decir, Jesús tenía necesidad de predicar. Mis hermanos, al recibir a Cristo en nuestros corazones, lo recibimos íntegro, no por partes. Y usted lo sabe, es uno de los peligros quizás de una vida emocionalmente religiosa, separar a las dos versiones de Jesús. Aquel Jesucristo que estuvo en la cruz y aquel Jesucristo que tuvo un ministerio. No estoy hablando solamente de los milagros, no estoy hablando solamente de las sanaciones, de las resurrecciones en las que participó Jesucristo. Estamos hablando de la predicación. De la predicación. Porque una pregunta que yo me hago como ser humano es, ¿era necesario que Jesús predica? ¿Era necesario? ¿Era necesario la prédica de Jesús para llegar a la cruz? Bueno, veamos qué es lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículos bastante conocidos, mis hermanos. Y en este pequeño pasaje, Pablo devela la relación que debemos tener con Jesús. Confesión y fe. Mire, dos partes de la misma moneda. Confesión y fe. Pero ¿cómo sabemos? Del corazón mana la vida, y los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón, como dice el Salmo, deben ser gratos para Dios. Confesar a Cristo como Señor y creer en su resurrección son las dos partes de la misma moneda, sujeción y fe. ¿Usted vive esta dualidad en su relación con Cristo? ¿Usted vive la dualidad de saber que Jesucristo es su Salvador y también Señor y Maestro? Ay, ¿cuánto sabe usted de su Señor? ¿Cómo vivía? ¿Cómo enseñaba? ¿Cuál fue el mensaje que dejó a los que fueron entregados a Él por medio del Padre, como dice en su oración en Juan 17? ¿Por qué es tan importante para Jesús la prédica? Es el tema de la meditación de hoy. Como introducción a todas las parábolas que vamos a ir escudriñando y deshaciendo para que puedan ser de lumbrera para nuestras vidas. Preguntar cómo personalmente valoro en realidad las enseñanzas de Jesús para mi vida o no las valoro. ¿Tomo el sacrificio de Jesús como suficiente?
¿Y qué sentido tiene la estructura moral de las revelaciones de Jesucristo? ¿Qué sentido tienen? Nosotros muy fácilmente, muchas veces, calificamos de malo y bueno, pero en realidad la moralidad de Jesús, la que nos estaba proponiendo en su prédica, subía mucho la vara, muchísimo la vara, no solamente de lo que era bueno, o de lo que era religiosamente correcto, o de la práctica y pensamiento religioso y piadoso de la época, sino hasta ahora de nuestra época. ¿Qué sentido tiene esa estructura moral y las revelaciones de Jesucristo para nuestras vidas? O quizás tomo solo sus enseñanzas como un camino de salvación, que sería otro error. O tal vez las tomo como venidas de aquel sabio, de esos sabios consejos de un hombre que fue extraordinario por lo que predicó y enseñó. Y quizás mis hermanos y mis hermanas estarán preguntándose, ¿estas afirmaciones, estas preguntas son posibles que hayan en los corazones y en las mentes de los cristianos? Y yo creo que sí es posible. Y muchas personas solo toman una faceta de Jesús para seguir. Otras no toman realmente ninguna de estas dos facetas, pero aún dicen que creen en Él. Sabemos por fe y por gracia que usted está en el día de hoy conectado y escuchando este mensaje, porque no es una de aquellas personas que han frivolizado la vida y sacrificio de Cristo. Vemos en el ministerio de Jesús su constante esfuerzo y necesidad por predicar. Y lo que enseñaba era la palabra de Dios, el reino de Dios y el arrepentimiento. Con esta óptica vamos a leer un pasajito. En Mateo 3, capítulo 3, versículos 23, 24 y 25 dice de la siguiente manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, fijaráse, le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, los atormentados por demonios, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En estos versículos, mis hermanos, podemos identificar algunos puntos. Y el principal, ¿dónde empieza Jesucristo su ministerio? Empieza en Galilea. Bueno, no es tan conveniente para algún maestro empezar su ministerio en la zona de menos piedad de la nación de Israel. Es decir, los galileos tenían una actitud un poco relajada frente a Dios, frente al cuidado y a la observancia de las ordenanzas y leyes divinas. No como en el caso de Judea o Jerusalén, donde el templo era el centro de la vida de la ciudad y de la región. Y quisiera que preste atención en este detalle, porque de hecho nos permite inferir que en los versículos anteriores de este capítulo, donde hace el llamado a los pescadores, Jesucristo se acerca a llamar a Pedro, ¿no es cierto? Y normalmente decimos, estos hombres vivían trabajando, Dios busca a personas que trabajaban. Pero viendo desde la perspectiva que le hablo, de la prédica y del contexto cultural, ¿no es cierto?, y piadoso de Galilea, no solamente eran personas que trabajaban, sino que no tenían el chance de tener como centro de sus actividades a Dios. No quiero que me malinterprete. No quiero decir que Pedro o Andrés o Juan estaban en una categoría inferior, pero por el medio y en donde se encontraban, ellos tenían que trabajar a diario para sobrevivir. Y es comprensible, y es sumamente comprensible. Quizás mejor idea hubiera sido para Jesucristo ir directamente a Jerusalén a buscar a jóvenes y a hombres que hayan tenido los recursos y el tiempo para desarrollarse y madurar en su fe. Y si usted se pone a pensar en eso, Pablo en ese momento debió haber estado en Jerusalén formándose con los maestros fariseos. Es interesante, es el tiempo del Señor. Pero Jesucristo no estaba en Jerusalén, estaba en Galilea. Estaba en Galilea.
Muchas veces, por ejemplo, les voy a dar una ilustración actual, muchas veces las universidades y los centros de formación profesional hacen un examen de ingreso, ¿sí? Para que solamente los mejores dotados entren a la formación. Claro, recibiendo a los mejores dotados, a los más hábiles, con la mejor formación, vamos a tener mejores egresados y vamos a tener gran prestigio. Jesucristo no haría eso. Dirige su mensaje a todos. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este mensaje de la salvación mediante Cristo no era solo para un grupo de personas, era para todos. No era solo para un grupo de personas, sino para todos. De hecho, el mensaje de la salvación por medio de Cristo era considerado una completa y absoluta locura por los judíos. Por los judíos. Y totalmente improbable por los romanos. Imagínense según el mito, un Dios hombre. Un Dios hombre que muere. Un Dios hombre que se deja matar. Totalmente improbable para el mito romano o griego o judío de ese momento. Si debía tener la victoria, debería ser poderoso, es el Dios del universo, el creador, el Dios de los ejércitos. ¿Cómo es posible que haya fallecido? Entonces, por ese lado ya había un problema de aceptación por parte de los grandes pensadores de la época. Por eso, desde la visión de ese momento podemos comprender que quizás los que gozaban de menos información y de menos formación y de menos categoría serían los mejores receptores para el mensaje de Cristo. Pero no, quizás no sea así. Pero sí, comenzar desde los más pequeños podía abrir el mensaje a todo el mundo, para que todo el mundo escuche el mensaje que Cristo traía. Ya que si llegaba solo a las autoridades, quizás se quedaban en el privilegio y la jactancia, como dice Pablo, para que nadie se jacte. Si es que la salvación llegaba, si el mensaje llegaba, si el evangelio llegaba directamente a los reyes y a los escribas y a los sacerdotes, quizás se iba a quedar ahí el mensaje y el filtro hubieran sido ellos. Pero empezamos desde los más pequeños, de lo más débil, ¿no es cierto?, de lo que no ha escogido el mundo, de lo menospreciado, de lo vil, para que pueda también llegar a otras esferas. Es interesante si nos ponemos a pensar esta actitud que tenía Jesucristo acerca de lo que el Señor nos iba a decir. Quisiera hacerle un pequeño recuerdo. La Biblia no es algo que se tenía acceso. La Iglesia católica, la Iglesia medieval, la retiró del pueblo. Tuvieron que venir diferentes tipos de hombres para poder entregar, y fueron perseguidos por entregar diferentes traducciones de la Biblia. Entonces sí, nosotros tendemos a retener el mensaje, nosotros tendemos a envolver el mensaje, nosotros tendemos a limitar el mensaje. Jesucristo, como Dios, Él no quería que el mensaje se quedara solo para unos pocos. Por eso es que era tan necesario, por eso es que este hábito era tan importante, por eso tenía esta necesidad. Mucho, mis estimados hermanos, el día de hoy se ha hablado que la Biblia es el libro más vendido de la historia, pero también vemos a nuestro alrededor que también es el libro menos leído. El mensaje del Evangelio el día de hoy no podría ser
no podría estar más al alcance de las personas. Hay libros, hay folletos, hay cuentos, hay videos, hay audios, hay canciones, hay páginas web especializadas. Imagínense, un informe dice que una aplicación para internet que se llama YouVersion de la Biblia tiene hasta el año pasado 102 millones de usuarios. 102 millones de usuarios. Nunca ha habido un despliegue de este tipo del mensaje como hoy lo hay en el mundo entero del mensaje de Cristo. Y sin embargo, cada vez son menos las personas que creen o que creen en una forma correcta. Por eso los cristianos tenemos que ver a Jesucristo en todo su integridad, para entender por qué Jesús tenía esta necesidad tan grande de predicar, por qué tenía esta necesidad tan grande de enseñar, por qué tenía esta necesidad tan grande de llevar un mensaje a todos. Es decir, la primera característica que vamos a ver el día de hoy acerca del mensaje de Cristo y de las enseñanzas es que tenía un mensaje universal para todos. Y si es que era universal para todos, era un mensaje que se podía entregar en cualquier lugar, en todo lugar. En Marcos 1, versículo 38 dice: y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús entregaría su mensaje en todo lugar. No solo denota la misión de la prédica, sino que le pone en práctica durante casi sus 3 años de ministerio. Es una necesidad, es un esfuerzo, es un vamos ya en este lugar. En el momento en el que estaban ahí con Marcos, la gente le envolvía y le decía: no te vayas, te necesitamos, estás sanando, estás reprendiendo a los demonios, estás liberando de los sufrimientos psicológicos a la gente y del pecado, no te vayas, queremos seguirte escuchando, no, y él dice: no, tenemos que irnos, tenemos que movernos, tenemos que salir. En Lucas 4, 42, 43, 44, ¿qué dice? Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde él estaba, le detenían porque no querían que se vayan de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de la región de Galilea. Para esto he sido enviado. Mis hermanos, muy importante para un cristiano verdadero buscar la palabra de Dios. Muy importante leer, conocer a Jesucristo. No nos quedemos con pasajes, no nos quedemos con versículos claves. Tenemos que entrar a profundizar la persona de Cristo. Sí, Cristo murió por mí, es verdad. Cristo resucitó por mí, es verdad. Jesucristo me salva, es verdad. Pero aquí dicen sus propias palabras: porque para esto he venido, para esto he sido enviado, para entregar un mensaje. Es decir, nosotros necesitamos escuchar el mensaje, y el mensaje íntegro, la prédica íntegra de Jesucristo, y saber qué es lo que estaba diciendo. El año pasado estuvimos predicando acerca del Evangelio de Mateo, y nos dimos cuenta la profundidad del Sermón del Monte. Me parece que nos tomó casi 2 meses y medio solamente el Sermón del Monte, y no llegamos a terminarlo. Mis hermanos, ojos abiertos, corazón abierto, disposición. Si el Señor, nuestro Dios, no es que era normal, es que Él tenía que venir a predicar. Él vino a predicar con su soberanía, por su deseo, como muestra fiel de su amor, vino a predicar. Por tanto, esas palabras son importantísimas, importantísimas para la edificación de nuestras vidas en santidad. No podemos nosotros combatir. El día de ayer veíamos que la palabra de Dios nos ayuda a batallar contra el enemigo, pero muchas veces el enemigo no es Satanás el que está afuera, sino somos nosotros los que estamos adentro, ese yo grandísimo al que nosotros le rendimos pleitesía. Solamente conociendo el mensaje, nosotros podremos darle valor a Jesús. Jesucristo quería ir con el mensaje donde estaba la gente.
No sabemos si después podría moverse con tanta libertad, pero aquí observamos cómo la gente, ya sea por los milagros o por una búsqueda sincera, no querían que Jesucristo se vaya. Ahí la declaración: necesito estar en movimiento porque para eso yo he venido. En los evangelios podemos notar que su prédica se encontraba en el lugar donde hubiera oyentes. No se sujetó a condiciones mínimas para poder predicar. Predicó en calles, predicó en el campo, predicó en desiertos, en los montes, predicó al filo del lago, predicó sobre una barcaza, sobre un bote, predicó en las sinagogas, predicó en el templo, predicó en los hogares y en las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Un amor sin condición sabemos cantar. Esto era un amor sin condición, sin importar las condiciones. Jesucristo se acercaba a hablar a la gente y predicaba y entregaba las buenas nuevas del reino de Dios. Muchas veces esperamos, mis hermanos, y a veces tenemos que pensar, nosotros esperamos no solamente que el lugar sea adecuado, también esperamos que el tiempo sea adecuado, que las condiciones sean las adecuadas. Ay, mis hermanos y mis hermanas, Jesús lo está buscando hoy. Jesús lo está buscando hoy. No porque la iglesia está cerrada, no porque hay que darle tremendo mantenimiento al templo, no porque ya no nos podemos reunir con los parlantes o con el grupo de música, somos menos bendecidos. Porque si en limitación física Jesucristo se movía a cualquier sitio para predicar, pues nosotros en cualquier limitación física deberíamos tener el corazón abierto para recibir la palabra de nuestro Dios. Y muchos estamos esperando no solo el lugar, el tiempo, el modo perfecto, las condiciones perfectas. Ay, es que no me siento bien para ir a la iglesia, no me siento bien para conectarme, no me siento bien para predicar. Ay, es que a mí me falta, yo no estoy conectado bien con el Señor, por eso es que yo no puedo acercarme a la palabra, no puedo orar. Ay, es que si estuviera abierta la iglesia, sí asistiera, pero ahorita no es lo mismo. Por favor, Jesucristo nos da un ejemplo tremendamente grande. Y donde usted se encuentre, el evangelio es para usted hoy, mi estimado hermano. No necesita un escenario, no necesitamos la iglesia, una plaza, o una gran propaganda, o una estructura de una reunión. Cuidado con hacernos muy tradicionalistas. No se necesita un momento glorioso para aceptar la salvación. La salvación, el momento que aceptamos la salvación, se convierte en un momento glorioso en nuestras vidas. Entonces yo le digo, no a las condiciones mínimas, no al lugar mínimo. Todo eso se vuelve glorioso, no por ser ellos, sino por la presencia de Jesús y de su mensaje. Entonces, podemos identificar un mensaje universal, un mensaje para todo lugar y un solo mensaje. Jesucristo entregó un solo mensaje, no entregó varios mensajes o entregó varias versiones del mismo mensaje. Veamos a Jesús entregando un solo mensaje: el reino de Dios, el arrepentimiento y la gracia. ¿Por qué? Todo esto es uno solo. Es el evangelio, esta es la buena nueva. El tiempo ha llegado y el cumplimiento de las escrituras. Los expertos distinguen más de 40 temas diferentes entrelazados en la vida del reino, cómo se expresa y qué es el reino de Dios. Temas que buscan impactar nuestro entendimiento de la gracia recibida en la salvación. Viviendo, mis estimados hermanos, y viendo y observando este evangelio y estas lecturas con un adelanto tecnológico de entendimiento, de raciocinio y del tiempo, porque es muy diferente haber estado ese día con Jesús escuchando algo y decir, ¿de qué está hablando? ¿El templo se va a derrumbar? El templo que nos costó 40 años botar, este hombre va a construir en 3 días. Ay, ¿qué será? ¿Vendrá un rayo? ¿Vendrá una tormenta? Yo me imagino a la gente que estaba alrededor escuchando a Dios.
a Jesucristo. Pero nosotros ya tenemos el mensaje completo y ya sabemos cómo termina y cuáles son las promesas que vienen, cuál es el poder derramado. Entonces esta ventaja de 2000 años debemos nosotros aprovechar para acercarnos al entendimiento integral de su mensaje. Es decir, Dios en su vida terrenal tuvo como objetivo ¿qué? Dejar un conocimiento para que como brújula nos muestre en nuestra nueva condición de nuevas criaturas y de hijos de Dios, cómo podemos dirigir nuestras vidas, hacia dónde debemos dirigir nuestras vidas. Como decía la tenienta, solamente tú enderezas nuestros caminos, Señor. Maravilloso, qué maravilloso tener este conocimiento y la palabra de Dios al alcance de cada uno de nosotros. Identificar los valores de los nuevos hijos de Dios. Poder reconocernos como ciudadanos del cielo. Veamos lo que nos dice Mateo 6, en el versículo 9, 10, 11 y 12. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. La oración. Jesús, enséñanos a orar, pues les voy a enseñar a orar. Y esta oración es un compendio preciosísimo del mensaje de Cristo. Un compendio preciosísimo del mensaje de Cristo. Nos enseñó el reino, la santidad del reino, la santidad de Dios, la soberanía que tiene Dios sobre todo el universo. Nos enseñó el deseo ferviente por esta soberanía, que cada uno de nosotros debería desear todos los días esta soberanía. Práctica en cada una de nuestras vidas, reconociendo su providencia y su suministro, reconociendo el amor y la misericordia del cual fuimos objetos y del cual debemos dar testimonio práctico hacia los demás, sabiendo que esta conexión con Dios nos da fortaleza ante las tentaciones, ante los deseos desordenados. Hoy en la mañana veíamos con los niños los deseos perversos y del pecado. Y vivir, y desear vivir cada día para la gloria de Dios. Un Dios que quiere que usted viva en su reino. Propósitos y bendiciones, más allá de una experiencia sentimental, mis estimados hermanos, más allá de una espiritualidad o más allá de una práctica religiosa, una práctica de amor, una práctica tangible, una práctica concreta junto a la comunidad. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue uno, amor. Y cómo se expresa ese amor en los diferentes niveles. Más de 40 temas entrelazados en este maravilloso mensaje de Cristo. Un mensaje universal, un mensaje que se entregó en cualquier lugar, en todo lugar. Un mensaje, un solo mensaje y un mensaje sencillo, y yo le he llamado, pero con exigencia. Como sabemos, Jesús nos hablaba, y yo me pongo en ese sitio, porque la palabra de Dios nos habla, ¿no? Pero Jesús hablaba a sus oyentes en parábolas. Lo que hoy llaman un poco analogías. Y si dejamos el hecho del poder divino, esto es un esfuerzo grandísimo para una persona, para entregar un mensaje y dar la forma de lo común, un mensaje profundo, un mensaje espiritual, un mensaje con tremendas implicaciones. Jesús buscaba la manera de hacerlo lo más común posible y entrelazado con las vivencias diarias de los oyentes, para que el oyente entendiera. Esto usted tiene que ponerse en su cabeza. Jesús quería que lo entiendan, Vamos a ver algunos versículos la próxima semana bastante complejos con respecto a esto, pero sí quería que lo entiendan. Y él decía, el que tenga oídos, que oiga. Y lo dice algunas veces. Es decir, usted está aquí, este momento, viviendo este momento, usted está viviendo este momento, usted es lo que está escuchando ahora,
Pero lo importante no es estar aquí, ni vivir este momento, ni escuchar lo que esté escuchando. Lo importante es que usted pueda entenderlo. Lo importante es que usted pueda entenderlo. Es un mensaje que ha perdurado 2000 años. Lo importante es que usted pueda entender el mensaje de Dios. Gracias a nuestras relaciones con la escuela, yo digo, la teniente y yo aquí en la escuela, nosotros vemos cómo las profesoras hacen de todo para que los niños aprendan y entiendan. De todo hacen. Se ponen disfraces, dejan de disfrazarse, que les dan helados, que no, que una vez eran todos piratas, porque era la L del oro, y eran toditos con un lorito aquí chiquito. O sea, hacen de todo para que los niños entiendan. Y nosotros, al ver esto, este amor y esta dedicación que tienen las profesoras para que los niños entiendan, uno también se pone en el sitio. Wow, Jesús, nuestro Dios encarnado, hizo lo mismo por ti y por mí. Y no leo la palabra de Dios, no me acerco a la palabra de Dios. Es más allá de una película, decía nuestro hermano Mariano ayer. Jesús entrega el mensaje en un escenario increíble, con milagros, con sanaciones, con multiplicación de alimentos y con una muchedumbre, con una multitud. Es decir, en ese momento era una bomba emocional, pero no necesariamente con la motivación correcta. Por eso en algún momento Jesucristo les dice, a ver un ratito, ¿ustedes por qué me están siguiendo? ¿Ustedes han entendido lo que les estoy diciendo? ¿O ustedes me están siguiendo por el pan? Pues entérense que más allá del maná que Dios les mandó, que después les daba hambre, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan del cielo. Jesucristo les aclaraba. Muchas veces ni la emotividad, ni la muchedumbre, ni la cantidad de gentes, ni el derramamiento de poder, quizás pone la motivación correcta que deberíamos nosotros tener. Pero Jesús no deja de enseñar por ningún momento, ni ningún motivo, ¿no es cierto? A pesar de la motivación que tuvieran sus oyentes. Por los resultados momentáneos que la palabra o las enseñanzas que él entregaba a la gente no eran los esperados. Jesús se mantenía constante enseñando. Mire cuántas cosas solamente al meditar, al analizar el estilo de enseñanza de Jesús que nosotros podemos encontrar, y es una sola cosa que yo puedo decir, es amor. Es amor, es un amor tremendamente grande. Un amor tremendamente grande por cada uno de nosotros. Jesús ocupa figuras como la sal, como la luz, como el pan, como la puerta, el camino, el agua, el pastor. Usted dirá, muchos de ustedes quizás podrán decir, estas figuras se complementan con conceptos o con ideas que ya eran entregadas en el Antiguo Testamento por los profetas y por las Escrituras. Es verdad. Pero necesariamente el mensaje entregado por Cristo quería actuar no solo, sino que necesitaba el actuar permanente del Espíritu Santo. Y esto es maravilloso porque dice la palabra en Hechos que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca del reino, ¿no? Y antes de que Jesucristo se elevara, uno de ellos le pregunta, ¿y cuándo va a venir tu reino? Entonces como que Jesús le dice, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. No se preocupen. ¿No es cierto? Yo voy a estar con ustedes. No han entendido nada. Pero cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, oye, Pedro a predicar. Tremendo doctor. Predicando la palabra de Dios. 5,000 convertidos. Aleluya. Gloria al Señor. Una prédica que requería, como les decía, un mensaje sencillo, pero con exigencias, con la exigencia de que el Espíritu Santo esté actuando con nosotros. Y esa es la relación que se tiene con la palabra de Dios. Uno lee la palabra de Dios y va suministrando el Espíritu, va suministrando también la claridad, va suministrando también la iluminación necesaria para que nosotros podamos entenderla. Es decir, Jesucristo tenía un mensaje universal, un mensaje que se lo aplicaba, lo aplicó en todo lugar,
que tenía un solo mensaje y tenía un mensaje sencillo con exigencias. Ya con estos recursos nosotros podemos hablar acerca de las parábolas. En Mateo 13, versículos 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ay, mis estimados, al hacer un estudio somero rápidamente de la predicación de Jesucristo, nosotros vamos a encontrar dos cosas que considerar sobre el uso de las parábolas. La primera, ¿no es cierto?, es el significado. ¿Por qué utilizan esta palabra? Primero, en hebreo es la palabra mashal, ¿ya? Así creo que se dice, se pronuncia. Y quiere decir similar, comparación, y de hecho tiene una connotación con proverbio. Es decir que si es que en algún momento Jesucristo utilizó esta palabra parábola, estaba hablando, yo les hablo en proverbios, ¿sí? Yo les hablo en proverbios, les hablo en ideas que complementen, que vayan a la par de lo que estoy entregando, ¿sí? Y esto, usted podría decir, como Salomón, sería una manera de comparar un poco, no tan precisa, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento sí nos encontramos con algunas parábolas, como la que recibe David acerca del dueño de las ovejas, ¿no es cierto?, del que roba las ovejas. También encontramos el griego con el que escribe Mateo, ¿no es cierto?, y con el que escribe Mateo la palabra parábole, que tiene el sentido en dos palabras, ¿no es cierto?, que tiene el origen en dos palabras, que es para y vole, ¿no es cierto? Para quiere decir a un lado, ¿no es cierto?, como por ejemplo el paramédico no es un médico, pero va junto a las asistencias de salud que necesita una persona, el paramédico, de ahí viene el médico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a un lado. Y el vole es interesante, porque trata en griego acerca de algo lanzado, de algo enviado, de algo fuerte, de algo rápido. Por ejemplo, de ahí salen palabras como bala, ¿ya? Entonces, si nosotros entendemos, es envío el mensaje y mando la parábola. O sea, la parábola iba al lado, tan rápido como con el mensaje, para graficar, para iluminar, para darnos un contexto de entendimiento, para entender mejor de alguna manera, ¿sí? De alguna manera. Pero no nos olvidemos de lo que decía el Salmo 78:2. Dice: mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Es lo que decía. El Mesías vendría a hablar en parábolas para abrir, para entregar información que no había sido entregada en su plenitud acerca del reino de Dios. Del reino de Dios. Y muchas de estas cosas no eran fáciles de entender hasta ahora. No es fácil de entender las parábolas. La intención de Jesús era revelar lo desconocido acerca de Dios, de su persona, de su misericordia, de su amor, de su salvación, de su reino, de su naturaleza, y hablar de la nueva naturaleza también de los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Si pensamos por un momento a diario en nuestras tareas, si pensamos un momento en nuestras actividades, en nuestras preocupaciones, nosotros hacemos cronogramas, hacemos horarios, priorizamos nuestras actividades. Esto es natural para las personas. Vivimos planificando y estructurando nuestros compromisos para cumplir la tarea. Nuestras tareas, muchas son asignadas por dos fuentes, mis estimados hermanos. Propuesto desde la actividad comercial o profesión en la que aplicamos día a día, y también por los deseos de nuestro corazón. Muchas de ellas van estructurando lo que se conoce como nuestros hábitos y se convierten en una verdadera necesidad. Jesús en sus enseñanzas muestra un interés y un compromiso asombroso. Si consideramos que hace 2000 años, con los problemas de transporte, suministro de comida, asuntos sanitarios, la gran violencia en la que se vivía, Jesucristo nos demuestra su amor mediante sus hábitos,
y la aplicación de su tarea irrestricta, no en una improvisada exposición de ideas. No se trata de un ministerio obligado o impuesto por un papel en la sociedad. Nos demuestra el carácter constante de Jesús y por tanto de Dios, como en la vida que llevó en Nazaret, porque si ustedes recuerdan, en muchos lugares en el Evangelio decían, aquel no es el hijo de José, aquel no es el carpintero de Nazaret, porque él se dedicó, mientras tenía que dedicarse a eso, se dedicó como un hábito a ser un buen carpintero. Si sabemos el esfuerzo que nos toma por cumplir con nuestras diferentes tareas y el esfuerzo que ponemos para mantener nuestros hábitos, que son necesidad, cuando son puestos al servicio de los demás, son muestras de amor. Mire, cuando nosotros rompemos esa estructura de es que es mi obligación, es mi trabajo, es que esto lo necesito hacer porque así es una necesidad mía, es que yo necesito mi pancito. Yo he visto esta cuarentena, es casi imposible que la gente salga sin permiso a buscar su pan diario, su marraqueta diaria. Imagínese Jesucristo, ese mismo sentimiento, esa misma necesidad, esa misma premura para entregar el mensaje de Dios, porque para eso ha sido enviado. Ahora, mis hermanos, ¿qué dice usted? ¿Valora en realidad las enseñanzas de Jesús para su vida? ¿Toma el sacrificio de Jesús como suficiente? ¿Qué sentido tiene toda esta estructura moral y las revelaciones que hizo Jesús mientras estuvo en esta tierra? ¿O quizás toma solamente las enseñanzas como algo obligatorio, algo necesario para llegar a la salvación? O quizás es de aquellas personas que toman los sabios consejos de Jesús porque es impresionante lo que predicó. Si conocemos algo de su carácter, entendemos por qué tuvo un mensaje universal, por qué tuvo un mensaje para todo lugar, por qué tuvo un solo mensaje siempre coherente, por qué siempre entregó un mensaje sencillo pero con exigencia, sin atadura del tiempo, de persona, sin importar dónde te encuentres, con un mensaje claro de amor y además con la ayuda del Espíritu Santo. Cristo te entrega hoy su mensaje. Y todo está dispuesto para que alcancemos salvación. Si tú quizás en el otro lado no o sientes que te hace falta una relación más fuerte o te hace falta una relación con Cristo, puedes hacer hoy día una oración pequeña, porque no habrá persona que demuestre más amor en todos sus hábitos y sus preocupaciones por ti que lo que demostró Jesucristo desde siempre en su vida terrenal. Y hoy desde el cielo nos está viendo y nos está confortando, nos está sosteniendo, nos está esperando, nos está llamando. Y a nosotros que seguimos a Cristo, demos el valor a ese esfuerzo amoroso por nuestro bienestar que tuvo el Señor Jesucristo en este mundo. ¿Usted vive esta dualidad? Jesús como su Salvador y su Señor. Pongamos entonces todo el interés por recibir, entender y aprender y practicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre bendito, Padre amado, te agradecemos, Señor, porque nos muestras con tu palabra y nos muestras tu amor. Nos muestras tu amor, Señor. A veces nosotros crecemos viendo los dibujitos, viendo las películas, y te vemos en esa actitud, Señor, de ir caminando de un lado a otro, rodeado de gente, sanando, curando, escuchando. Y es difícil, Señor. Es difícil, nosotros sabemos que es difícil salir, nosotros sabemos que es difícil movernos, sabemos que es difícil cambiar nuestros hábitos y nuestras necesidades por aquellos hábitos y necesidades que requiere el reino, Señor, que requiere el reino, que requiere
las personas, que requieren la comunidad, que requieren nuestros vecinos, que requieren nuestra iglesia, Señor, llenarse de esperanza. Lastimosamente, Padre bendito, tanto yo como otros hermanos tenemos hábitos que no son saludables para crecer en tu gracia, Señor, y en el conocimiento de ti, Señor, como lo dice Pablo, Señor. Te pedimos, y Juan, te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes, que renueves nuestras fuerzas, que podamos en este tiempo que vamos a analizar las parábolas, valorarlas, Señor, no solo porque están en la Biblia, sino por todo lo que conlleva la experiencia humana que tuviste, Señor, al entregarlas. Muchas veces nosotros hablamos con la gente, muchas veces entregamos por estos medios tu palabra, buscamos la manera en que se lea todos los días, en que se comparta un pensamiento, Señor, de lo que has dejado en nuestros corazones, pero nos falta tiempo, nos falta ánimo, y al ver quizás la poca o nada respuesta de los hermanos y de las personas que nos rodean, nos va quitando el vigor, Señor. Recuérdanos, Señor, que en cada parábola que dijiste, la mayoría de las personas no lo entendieron, ni siquiera los discípulos, y te buscaban, Señor, una vez más para que los expliques, Señor. Padre bendito, ayúdanos para nosotros también buscarte, a diario en la palabra, para que podamos entender tu mensaje y lo que nos pides y lo que nos muestras acerca de tu amor, de tu misericordia, de tu reinado, Señor, de tu soberanía, de aquel suministro del pan diario, Señor, y de lo que nos pides que hagamos como cristianos. Te pido, Señor, por cada una de las familias, Señor, de cada una de las familias cristianas de nuestra iglesia, Señor, por cada una de las personas que quizás no son cristianos, que están escuchando este mensaje, Padre bendito. Te pedimos que abras sus corazones, que muevas tu Espíritu Santo para que este mensaje que entregaste con inmenso amor siga llegando de la misma manera. Eres tan amoroso que doblegas las rodillas, que doblegas los corazones, que doblegas los intelectos, Señor, al saber que dijiste y lo llevaste, Señor, a cumplimiento las promesas de nuestro Dios. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por estar aquí, te agradecemos por tu Espíritu, y te pedimos que estés en cada casa, en cada hogar, Señor, en esta semana. Protégenos, Señor, cúbrenos del COVID, a las personas que queremos, a las personas que no queremos, a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros conciudadanos, Señor, a los que están cerca, a los que están lejos, Padre bendito, a sus familias, Padre bendito, sosténles, fortaléceles y dales salud, y si no, Padre bendito, hazles sentir el calor de tu amor y de tu abrazo. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, solamente decirles que muchas gracias por conectarse, por escucharnos, por estar aquí, por orar por nosotros. Sabemos que estamos en sus oraciones, y ustedes saben que están en las nuestras. Así que no se olvide, por favor, de la Liga del Hogar, el martes a las 5 de la tarde. Las mujeres, superan las mujeres. Dios bendiga a la mujer, el liderazgo de la mujer en nuestra iglesia es crucial. Dios les bendiga, ¿no es cierto? Sigamos conectados en nuestro chat. No se olvide que teníamos unas lecturas diarias, se les entregó de todo el año. Esta semana me comprometo a mandarles el recordatorio de esta semana, pero usted recibió al inicio del año la lista de todos los versículos y pasajes que podía estar leyendo durante este año para conocer un poco más acerca de Dios, ¿no es cierto? Entonces no se olvide, por favor, de seguir orando por nuestra escuela, por nuestros hermanos, por nuestras familias. Pongan en oración. Vamos a abrir el banco de alimentos. Esperamos que comiencen a llegar los alimentos. No tenemos un medio o un pretexto aquí en el colegio para que vengan los padres a dejar, pero vamos a pedirle al Señor que nos vaya dirigiendo, ¿no es cierto? Y oremos los unos por los otros, sostengámonos. Tenemos el encuentro de varones el sábado 24, me parece que es a las 7 de la noche. Ya les vamos a mandar los links, ¿no es cierto? Y de este viernes al otro vamos a tener nuestra cuarta reunión de discipulado, que quiero felicitar muchísimo a los hermanos
la constancia que ha tenido y invitarle a David, a Alejandro, están invitados, a nuestro tío José, a nuestro otro hermano José, ¿no es cierto? A nuestro hermano Mario, que sabemos que debe estar sano, ¿no es cierto? Les invitamos, por favor, a conectarse y a sumarse a este lindo momento en el que estamos nosotros reflexionando, y las mujeres también están reflexionando. Escuela dominical, por favor, maestras, péguenme en una llamada, pregunten a ver qué podemos hacer. Quedamos en un día para reunirnos, a veces es complicado, pero sigamos insistiendo en nuestro ministerio. Y el próximo domingo con la parábola nos va a ayudar la tenienta posiblemente. Dios les bendiga, les queremos mucho. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes y se les extraña mucho, mucho, mucho. Escuchemos una pequeña canción para terminar. Lámpara a mis pies. Tu palabra es una lámpara